Hola, buenas tardes. Qué alegría de verlos. Espero que podamos tener un programa completo en el día de hoy, ¿eh? Frustrante lo de ayer con el problema que hubo en YouTube, pero bueno, lo que quisiera aclarar que sería una pena que ese programa se perdiera. Ustedes vieron que se cortó muchísimo, no se pudo seguir. Estábamos en el segundo tema de estos. Miremos los evangelios a ver qué sentía Jesús, ¿no es cierto? Y teníamos desde la boda de Canaá hasta después de la resurrección, de manera que no quisiéramos perder ese tema, y ni tocar hoy jueves, porque los jueves son de Elsa y los profetas, así que mañana viernes vamos a pasar nuevamente esperando que todo el problema esté solucionado y podamos tener transmisiones perfectas. Si Dios quiere. Hubo mucha oración todo el día de ayer en ese sentido. Bueno, y acá estamos con Elsa, nuevamente. ¿Qué tal, Elsa? Hola Silvia, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, contento de tenerte. Y vamos a seguir escuchándote acerca de los grandes profetas, ¿no es cierto? Por más que fueron tantos, pero creo que en la mente de los lectores de la Biblia tenemos con especial amor e interés Isaías y Jeremías. El otro día hiciste un panorama grande del profeta Isaías, el más grande de los libros proféticos, y no sé, quisiera preguntarte, a ver, ¿qué diferencias hacía? En líneas generales vos marcás entre Isaías y Jeremías. Bueno, lo que habíamos estado hablando en el encuentro pasado fue con respecto, en principio, hay un siglo de diferencia. Ajá. El profeta Isaías corresponde al siglo VIII, aproximadamente en el año 740. Comenzó él a profetizar. Y también es muy importante dentro del panorama del profeta Isaías el reinado de Ezequías. Inclusive en el libro también se transcriben algunos capítulos sobre Ezequías. Por un lado. Por otro lado, todavía no había caído el reino del norte, el reino de Israel. Así que también había profecías de Isaías que estaba en el reino de Judá, el reino del sur, estaba en Jerusalén, pero daba profecías para Jerusalén y también para el reino de Israel, que cayó enseguida, cayó apenas pasaron unos años, ¿no? Después del rey Ezequías, que también había pedido más años de vida, que el Señor le prolongara la vida, y el Señor le dio esa bendición, asumió el reinado su hijo Manasés. Manasés estuvo muchos años, creo que más de 40 años en el trono. Fue un rey tremendo, pagano, idólatra, pero por completo, hasta hacía sacrificios humanos. A la muerte de Manasés vino Amón, que también siguió la línea de su padre, y a la muerte de este, siendo muy pequeño, el rey Josías. Quería llegar hasta el rey Josías, porque el rey Josías es uno de los mejores reyes que hubo en el reino de Judá, en Jerusalén. Y es contemporáneo con Jeremías. El rey Josías asumió aproximadamente en el año 640. Siempre digo que las fechas son aproximadas, ¿no? Porque se van tomando de un rey y de un reino y del otro reino. Y después vamos a ver dentro de un ratito que cuando desaparece el último rey de Judá, que es el rey Sedequías, ¿cómo se cuentan los años? Se empiezan a contar por el rey de Babilonia. En el año tal del reinado de Nabucodonosor, es decir, la referencia que tenía. El rey Josías fue un rey que intentó ser muy obediente al Señor.
destruyó los altares de Baal, había altares de los Baales y de Acera por todo el reino, y él los mandó destruir, y dentro de su reinado se encontró haciendo unos arreglos muy importantes que él había dispuesto en el templo de Jerusalén. Se encontró lo que se llama el libro de la ley, la Biblia lo llama el libro de la ley, que se supone que son las leyes más importantes de Moisés, algunos también con algunos agregados que habrían traído de Israel, alguna persona que huyó y llevó algunos rollos, y con eso se armó después el Pentateuco y especialmente el libro de Deuteronomio. Reunió al pueblo, lo hizo, festejaron la Pascua, pidió perdón a Dios por haberse olvidado hasta de eso, ¿no? Hasta del libro de la ley. Y trató de volver a una sincera adoración al Señor y unas buenas relaciones con las personas. Lo que ocurre, y en ese tiempo ya estaba Jeremías, pero murió Josías, y murió en una batalla contra el faraón Necao, creo, de Egipto. Necao iba hacia el norte, no es que iba a atacar a Judá, no tiene sentido que él haya ido, porque Necao iba hacia Asiria. Y bueno, Josías quiso ir a detenerlo, digamos, detener su paso, y fue muerto. Jeremías lamenta en su libro la muerte del rey Josías. Y la verdad que hizo muy bien de lamentarlo, porque los reyes que vinieron, los hijos de Josías, fueron tremendos, terribles, y fueron los últimos reyes del pueblo de Judá, los últimos reyes judíos. El llamado del profeta Jeremías fue aproximadamente en el año 626, y él era muy jovencito. Él le dice al Señor que él es un niño. Quizás sería un adolescente, y el llamado para los profetas, y eso era a los 20 y tantos largos, ¿no? Él por ahí tendría mucha menos edad. Pero el Señor le dice que él va a servir para esa función, para esa tarea que él le da. ¿Y cuál es la tarea que él le da? La vamos a leer en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice lo siguiente: luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. Naciones en plural y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Esa es la función. Ya vemos por los verbos que está usando el Señor que la tarea es una tarea pesada. Arrancar, derribar, destruir, demoler. Y después construir y plantar, ¿no? Con estas pocas palabras le está diciendo que va a tener una tarea con mucha lucha. No es de euforia, de bienestar, sino de lucha y de mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento porque estos reyes, los hijos de Josías, hijos y uno de los nietos, fueron unos reyes tremendos que en principio eran paganos, tenían dioses, tenían altares y ofrecían sacrificios, inclusive sacrificios de niños a Baal y a Acera, y aparte de esto, inclusive tenían imágenes de estos dioses
dentro del templo de Jerusalén. El templo que los judíos decían que para ellos era tan importante, y decía templo de Jehová, inclusive algunos de estos reyes había puesto ídolos dentro del templo. Y vemos cómo se vivía en ese momento. Vamos a leer, a ver cómo vivían los reyes y cómo vivía el pueblo. Y lo vamos a leer en Jeremías capítulo 7, versículo 9 al 11. A ver, estos son palabras de Jeremías, ¿no? Dice, Sí, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a otros dioses que jamás conocieron. Y vienen y se presentan ante mí en esta casa que lleva mi nombre y dicen, estamos a salvo, para luego seguir cometiendo todas estas abominaciones. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, afirma el Señor. Bueno, es decir, también en pocas palabras se está describiendo justo lo que Dios no quiere. No hay una relación íntima, permanente con Dios, ni hay una relación justa con las personas. Porque claro, si quieren leer de nuevo, dice robando. Dicen, desde el comienzo, roban, matan, cometen adulterio, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen otros dioses. Por eso, es decir, contra las personas y contra Dios mismo. La idolatría es contra Dios mismo. Entonces, esto también hacían los reyes, no solamente el pueblo. Los reyes hacían esto también. Y los reyes hacían otras cosas que a Dios tampoco le gusta, que es conspiraciones. Los reyes, Dios quería que si los reyes daban una palabra, hacían un tratado con otro país y eso, o con otra nación, lo respetaran, que fueran personas de bien, ¿no es cierto? Personas de palabra, no. Por un lado hacían un tratado abiertamente, pero después estaban conspirando con otros imperios. Y bueno, así, esto es lo que denunciaba Jeremías. Semejantes denuncias caían mal a los reyes y caían mal también al pueblo. De manera que Jeremías daba las profecías a los reyes directamente. Un poco más adelante ya va en el atrio del templo, da las profecías del Señor. Después da la profecía, el Señor les dice, anda por las calles, anda por la entrada de la ciudad y da las profecías para que todo el mundo las escuche. Por eso entonces es que la predicación, el tono de Jeremías parece así tan deprimido, angustiado en determinados momentos. Claro, porque a Jeremías le tocó vivir en un momento tremendo porque era ya el final. Era ya el final. Y Dios le estaba diciendo, ya llega un momento en que Dios le dice, no me pidas más por este pueblo, porque aún si me pidieran Moisés y Samuel, yo no les haría caso. No los salvaría de lo que les va a venir con Babilonia. Entonces, eso le producía gran dolor, porque era un hombre de un corazón muy sensible, lleno de amor por su pueblo, de amor por Dios, y un amor tan grande por Dios que decía, no sabía cómo hacer. Da mucha piedad cuando uno lee que él dice, el fuego de tus palabras me consume. A veces no quisiera hablar más de lo que vos me decís que le diga al pueblo, pero llega un momento que siento ese fuego y que tengo que hablar y tengo que decirlo. Que es, en ese mismo capítulo, es cuando él maldice el día que nació, porque dice tanto sufrimiento, porque tuvo un sufrimiento desde el comienzo de su ministerio. Los hermanos de Jeremías, los hermanos
y la gente de la aldea no creía en él, y la gente de la aldea quería matarlo. Estaban deseando que lo mataran. Los reyes, los sacerdotes, que estaban los sacerdotes de la plana mayor, digamos, los príncipes de los sacerdotes, y los escribas tampoco lo querían, porque ellos daban inclusive profecías que contradecían lo que decía Jeremías. No, ninguno de ellos escuchaba, porque también había una variación entre las distintas profecías. Por ejemplo, algunos sacerdotes, por ejemplo, por nombrar uno, está en el capítulo 20, la profecía contra Pasur. Este sacerdote y príncipe de los sacerdotes es el que dispuso que lo azotaran a Jeremías y lo puso en el cepo. ¿Por qué era ese castigo? ¿Por qué era esa rebelión que había contra Jeremías? Porque las palabras de Jeremías, que eran las palabras exactas que le daba el Señor, era que ya no había tiempo para rebelarse contra Babilonia, que no pidieran ayuda a Egipto, porque Babilonia era un imperio que venía tomando todo, ya, y es más, el Señor en algún momento dice, mi siervo Nabucodonosor. A él es el instrumento de castigo no solamente para Judá, sino para todos los países que rodeaban a Israel, inclusive también a Egipto. Pero vemos, por ejemplo, en el tiempo habíamos dicho que a la muerte de Josías vino el rey Joacás, que estuvo menos de un año, lo llevaron a Egipto porque los egipcios decían que era pro-babilónico. Después vino Joacín, que estuvo 10 años, y Joacín fue un rey tremendo. El Señor lo mandó a Jeremías que escribiera las profecías, muchas profecías, y entonces que ese rollo se lo enviara por medio de Baruch al rey. El rey Joacín dice que a medida que iba escuchando al lector, al que le leía, iba cortando ese pedazo y lo iba tirando al fuego. Del rollo que decía lo que iba a pasar con el reino de Judá, y con el templo, y con la ciudad de Jerusalén. Vuelto Baruch, el Señor le dijo a Jeremías que escribiera otra vez y ampliado lo que había escrito. Que seguramente que de ahí tenemos nosotros el libro de Jeremías, ¿no? Porque recién en el último capítulo se habla como que hablar a otra persona más posterior. Ahora vemos, la lucha también estaba en el sentido de que con los falsos profetas. Siempre los profetas del Señor han tenido una lucha tremenda con los falsos profetas. Acá los falsos profetas lo que le decían al pueblo, ya cuando había pasado el primero de los cautiverios, que hubo 3 cautiverios hacia Babilonia, le decían, en 2 años vamos a volver. Y el rey Joaquín, que ha sido tomado prisionero y está en Babilonia prisionero, en 2 años va a volver él con todo el pueblo que se ha ido. Jeremías decía, no van a ser 2 años, va a ser mucho más tiempo. Inclusive después les manda una carta a los que ya estaban en Babilonia para decirles lo que iba a pasar. Y lo tenemos también en el último capítulo de Segundo Reyes, que dice, en el año 37 de prisión del rey Joaquín, fue sacado de la celda y llevado a comer en la corte, con la corte del rey de Babilonia. O sea, las palabras de Jeremías
se cumplieron tal cual el Señor se las había dado, ¿no? Pero también, es decir, el juicio del Señor, el juicio era que se iba a destruir el templo, que se iba a destruir la ciudad de Jerusalén, los principales edificios y la mayoría de las casas, y el muro, cosa que se cumplió. Pero eso le costó la prisión a Jeremías. Estuvo prisionero y es más, lo echaron en una cisterna en donde le daban solamente pan por día y de ahí fue sacado, de la cisterna fue sacado porque le fue a rogar al rey Joacim, le fue a rogar un mayordomo que él tenía que no era judío. Ahora, de cualquier manera, la palabra de Dios se cumplió, ellos tuvieron que ir, pero vemos que en el capítulo 29, Jeremías les da una palabra del Señor de esperanza, de un buen futuro. Ese castigo, ese estar en Babilonia, lo iban a sufrir, pero había una buena esperanza para ellos. Y está en el capítulo 29, en los versículos del 10 al 14. Claro, acá está el famoso versículo que vimos hace poco, como de los que se ponen en cuadrito sin entender bien el contexto. Así que leo desde el 10. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes, y los haré volver a este lugar, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Hermosa esa palabra, ¿no? Y el mensaje también que les daba Jeremías, porque el Señor se ocupa de todo, les mandó a decir: van a estar mucho tiempo en Babilonia, tengan hijos, compren tierras, planten viñas, tengan hijos, porque después van a volver y van a estar mucho tiempo allá, para que siguiera creciendo y siguiera manteniéndose vivo el pueblo de Judá, ¿no? De los que iban a volver. ¿Qué es lo que ocurre? Los 70 años se cumplirían contando a partir del primero de los cautiverios, que fue con el rey Joaquín. Después hubo 2 más, el último con Sedequías, que ya fue la destrucción total. Y vemos en Daniel, capítulo 9, en el versículo 1, en realidad podríamos leer del 1 al 19, pero no tenemos tiempo, que Daniel se acuerda de estas palabras de Jeremías y se pone en oración ante el Señor, una oración preciosa que yo recomiendo leer por lo menos del versículo 1 al 19, en donde Daniel es un ejemplo de oración porque hace una adoración al Señor, un arrepentimiento por los pecados del pueblo, y él se pone delante, no se pone fuera porque él era un jovencito cuando fue llevado prisionero, pero él se pone delante y dice: nosotros hemos pecado, pero ya es tiempo que nos perdones y nos dejes volver a nuestra tierra. Eso está en el capítulo 9 de Daniel, del versículo 1 al 19. Después sigue la otra profecía ya de Daniel, que es de las 70 semanas, que no tiene nada que ver con esta, sino una profecía para el fin de los tiempos, ¿no?
Digo para que no nos confundamos cuando lo leamos. Ahora, una pregunta con esto. ¿Jeremías llegó a ir a Babilonia? ¿Fue llevado a Babilonia? No, Jeremías fue llevado hacia Egipto, porque el último rey que era Sedequías, el último rey de Judá, de la familia del gran rey David, fue Sedequías. Y él había hecho un trato con Babilonia, de pagar tributos y demás, pero estaba conspirando con Egipto. Entonces fue descubierto, la ciudad de Jerusalén fue sitiada y ahí vino la destrucción completa. Sedequías con los soldados quisieron escapar y fueron llevados y fueron muertos, y que nombró un gobernador. El rey Nabucodonosor nombró un gobernador, Gedalías, y lo dejó ahí en su nombre, digamos, gobernaba, pero hubo levantamientos internos contra él, lo mataron, y aparecieron, y había toda una contradicción entre los judíos, algunos que querían quedarse, a los que los instaba Jeremías: quedémonos acá, porque si quedamos acá, Babilonia no nos va a hacer nada. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y se llevaron esas personas, esos dirigentes, digamos, líderes judíos, e intentaron huir a Egipto y obligaron al pueblo que quedaba en Jerusalén a ir con ellos, y entre ellos a Jeremías y a Baruch. Entonces se fueron hacia allá. Inclusive hay una profecía que hizo el profeta Jeremías en Tafne, en donde ya en la ciudad, ya en zona egipcia, en donde le hace poner una especie de monumento de piedra a Baruch, y dice: esto es porque acá sobre estas piedras va a poner su trono Nabucodonosor cuando destruya a Egipto. Cosa que sucedió, ¿no? Pero con respecto a la manera de ser del profeta, vemos, leí en un comentario bíblico que se llama La imaginación profética, de Walter Brueggemann, un párrafo cortito y muy lindo que me gusta compartir con vos. Dice: parte de la tarea de Jeremías es el ministerio de lamentación. Se lamenta porque él sabe todo lo que va a suceder. Y a medida que examinamos sus palabras, conviene recordar que Jeremías vivió en un tiempo muy próximo a la gran debacle. Su pasión es la pasión de ese Dios que sabe perfectamente qué hora es. Es la hora del fin para Judá. Dios sabe, y con él el profeta, que es la hora del final. El rey no sabe, nunca sabe qué hora es, porque lo que el rey quiere es proscribir el tiempo y vivir en una hora interminable y eterna. Es decir, los reyes decían: vivimos hoy, vivamos este tiempo, hoy estamos acá, esto no va a suceder. Todo lo que decían, lo que Jeremías le decía de la destrucción inminente, no lo creían, y ya sabían que Babilonia estaba a las puertas de la ciudad. Bien. Pero hay palabras de esperanza, y ya para ir terminando, que me gustaría leer en Jeremías 31, Jeremías 31, del 31 al 33, preciosas palabras. Dice: vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor.
Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. La palabra pacto nos lleva hacia Isaías, hacia el Mesías, ¿no? Esto es la persona del Mesías en un pacto nuevo, ¿no? Al libro de Hebreos, y ya termino, nos queda creo que un minuto, en Jeremías 33, 6, dice, sin embargo, les daré salud y los curaré, los sanaré y haré que disfruten de abundante paz y seguridad. Cambiaré la suerte de Judá y de Israel y los reconstruiré como al principio. Y después los versículos 14 y 15, que son preciosos, no los quería perder. Llegarán días, afirma el Señor, en que cumpliré la promesa de bendición que hice al pueblo de Israel y a la tribu de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré que brote de David un renuevo justo, y él practicará la justicia y el derecho en el país. Bien. ¿Quién es ese retoño de la casa de David? Nuestro Señor Jesucristo. O sea que de un momento de tanto dolor y tanto sufrimiento, el profeta Jeremías viaja en el tiempo hacia el futuro y ya nos está hablando de nuestro Señor. Ahí está otro pasaje mesiánico que encontramos en el Antiguo Testamento. Buenísimo, excelente. Bueno, y el jueves que viene se enganchará con otro periodo, otro profeta, ya veremos. Terminamos hoy, nos volvemos a encontrar mañana, confiando que no pase nada con esos pasajes tan hermosos del Nuevo Testamento acerca de lo que sentía Jesús. ¿Sí? Gracias, Elsa, muchísimas gracias. Hasta mañana, si Dios quiere, que Dios los bendiga.